deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Hermosa canción. Voy a invitar a Javier para que nos ayude con la oración de esta noche. Javier. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad de nuevo a través de este medio de poder compartir muchos hermanos el deseo de estudiar la Escritura y encontrar en tu palabra el alimento que necesitamos. Te pido, Señor, que bendigas a William especialmente para poder presentar el mensaje de hoy, el estudio de Daniel, y que abras nuestros ojos para encontrar a Cristo ahí. En tu nombre, amén. Gracias, Javier. Te agradezco, y también a nuestros hermanos que se han dado cita a través del Zoom. Muy contento de estar con ustedes una noche más con el libro de Daniel. Espero que ustedes estén leyendo en la mañana o en la noche el libro de Daniel y que tomen apuntes, ¿no? O que por lo menos marquen lo que entienden sobre el libro de Daniel. Hasta ahora he recibido una carta que alguien me dio dándome apuntes acerca del libro de Daniel. No le he respondido, pero creo que a medida que nosotros estemos dando estos estudios, vamos a tener una comprensión correcta sobre el libro de Daniel. Hoy arribamos al capítulo 3. Ahí vamos a ver a Sadrach, Abednego, que están ante la presencia del rey, porque a Nabucodonosor se le ha dado la gana de fabricar una imagen, ¿no? Una imagen muy alta, de oro, según el texto bíblico es todo de oro. Parece que Nabucodonosor ha olvidado Daniel capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel, nosotros habíamos visto que Nabucodonosor había tenido un sueño, que él no recordaba cuál era ese sueño. Sin embargo, Dios utilizó a Daniel para que él le explicase el sueño y su interpretación. En ese sueño, Dios le revelaba a Nabucodonosor qué iba a pasar con los reinos de él y de los que viniesen después de él. Y también le había hablado acerca de un reino, de una roca, que ese reino es un reino eterno, es un reino que va a permanecer para siempre. Habíamos también dicho que ese reino es el reino del Mesías. Es el Mesías el que iba a hacer el nuevo reino, o el reino precisamente espiritual, y que él iba a doblegar a todos los reinos de la tierra.
es una revelación mesiánica, es Daniel el capítulo 2. A eso habíamos arribado. Ahora estamos en el capítulo 3, donde vamos a ver a los amigos de Daniel enfrentándose a esta imagen que Nabucodonosor ha hecho. Por eso decía, se olvidó del sueño, porque ahora él no solo hace una imagen parecida a la que él había soñado, sino que esta imagen es completamente de oro. Interesante, porque de acuerdo a la interpretación, si usted no más recuerda, la cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, simbolizaba a Babilonia. Pero Nabucodonosor quiere que toda la imagen simbolice a Babilonia, por eso que hace de oro. Ya no solamente está conforme con la cabeza, sino que él quiere que el gobierno de Babilonia se perpetúe a través de las edades. Él quiere que Babilonia sea la sede o la capital y que sea un gobierno perpetuo para siempre, que las generaciones, sus hijos, sigan en el poder. Es lo que quiere Nabucodonosor en el capítulo 3. Por eso hay que prestar atención a las cosas que vamos a ir leyendo en el capítulo 3. Él se olvidó del plan de Dios. Él había alabado a Dios y a Daniel por la sabiduría que le había dado. Inclusive adoró a Dios, si usted se acuerda, pero han pasado muchos años. Probablemente dicen algunos investigadores que fueron 20 años y él se olvidó. Así como pasó también con esos judíos que fueron, se acuerda, librados de la esclavitud de Egipto, y Moisés se fue por 40 días al monte Sinaí a recibir las tablas de piedra. Cuando Moisés viene de ese monte que temblaba, entonces él encuentra al pueblo y a Aarón haciendo un becerro de oro. Tan pronto Moisés se fue, ellos olvidaron que lo había rescatado era Jehová, Dios de los ejércitos, y ellos estaban aduciendo que era un becerro de oro el que los había rescatado. Parece ser que también Nabucodonosor se olvida del capítulo 2, se olvida de la interpretación del sueño, porque así es la mente humana. Nosotros somos desagradecidos. Prontamente olvidamos el evangelio, prontamente nos olvidamos del Señor, y eso parece ser que está pasando con Nabucodonosor. Bueno, bajo este preámbulo, entonces vamos a presentar nuestra pantalla para el estudio que tenemos preparado para hoy día. ¿Vio? Vamos al comienzo. El título que le he puesto a este estudio, de acuerdo a mi lectura, es "No hay Dios que pueda librar como este". No hay Dios que pueda librar como este. Es el título que encuentra en el capítulo 3. El tema es: no hay Dios que pueda librar como este. No, el tema no es la fidelidad de los tres amigos de Daniel. No, ese no es el tema. Ahí se han equivocado los teólogos o las maestras de niños que muestran la fidelidad de estos tres muchachos. Si bien es cierto, hay fidelidad, pero el tema de Daniel no es la fidelidad de estos tres muchachos, porque eso no persigue el texto. El texto persigue enseñarnos o revelarnos algo de Dios. Y aquí podemos aprender: no hay Dios que pueda librar como esto. Antes de ello, yo quiero dar mi análisis de los capítulos que hemos venido estudiando. Enseñanzas acerca de Dios que hemos aprendido en el capítulo 1. En el capítulo 1 hemos aprendido que Él da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Es decir, que el conocimiento, la inteligencia, para comprender las cosas espirituales, vienen de Dios. Es lo que aprendemos del primer capítulo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando o Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey? Y entonces ahí nos damos cuenta que quien da la inteligencia, el conocimiento en letras y en ciencia es Dios. De Él viene el conocimiento. El Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra sabiduría. Interesante, ¿verdad? Entonces, aprendemos en el capítulo 1 que el conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias viene de Dios. A propósito, yo estudié teología en un seminario, pero lo que yo le estoy enseñando no aprendí en un seminario. Son cosas que Dios nos revela. Él nos da inteligencia y Él nos da conocimiento en todas las letras y en ciencia.
En el capítulo 2, lo que aprendemos acerca de Dios es lo siguiente. Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, es lo que dice el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 se aprende de Dios que Él revela los misterios. Misterio es verdad que no se puede entender. Usted sabe que en Babilonia, los babilónicos sabían de matemática, ¿no? Ellos tenían algunas frases de Aristóteles, ¿no? El teorema de Pitágoras también, si se acuerdan que uno llevó, si no me equivoco, en álgebra, ¿no? El teorema de Pitágoras. Ellos tenían cálculos matemáticos bien exactos. Ellos trabajaban con vidrio, trabajaban con ladrillos bien pintados con un color casi del cielo. Es decir, los conocimientos que tienen o tenían los babilónicos sigue sorprendiendo hoy en día a la ciencia. ¿Cómo es posible que un gobierno, muy supuestamente atrasado, haya tenido adelantos interesantes, ¿no? En cuanto al zodiaco y todo esto, las constelaciones, todas esas cuestiones vienen de Babilonia, ¿no? Babilonia también vienen las letras, ¿no? Lo que nosotros conocemos como las letras de los caldeos, de los sumerios, las letras cuneiformes vienen de Babilonia y se han encontrado miles de tablillas en el siglo XIX sobre estas cosas. Entonces los babilónicos conocían los misterios, por eso que usted ve al rey siempre con sátrapas, usted ve siempre con agoreros, o sea, rodeado de gente que era muy inteligente, pero en cuanto a discernir las cosas espirituales eran neófitos. El único que podía revelar esos misterios que sorprende y deja boquiabierto a Nabucodonosor y después al resto de reyes que vienen después de él, es que el Dios de los cielos revela los misterios. Y en el Nuevo Testamento se abre ese misterio. En el Nuevo Testamento se nos dice en qué consiste ese misterio. No es más misterio. En el Nuevo Testamento el misterio ha sido descubierto, ¿no? Por eso que Apocalipsis se llama revelado. Está revelado, no hay más que revelar, ya ha sido revelado. Es lo que se ve en el capítulo 2, que Dios es el que revela los misterios. Este misterio grande y oculto es acerca del Mesías, que estaba en toda la historia antiguo testamentaria y aún también en el sueño de Nabucodonosor. Tercera cosa, y esto vamos a aprender hoy día, no hay Dios que pueda librar como este. Qué maravillosa frase, ¿no? Esta frase podría usted pegarla en su auto, podría pegarla en su casa. Es una maravillosa frase, de verdad. Cuando la leí, me sorprendió que hubiese frases como esta en la Biblia. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Saben quién dice esas palabras? Nabucodonosor, un rey babilónico y pagano, tuvo que reconocer que no hay Dios que pueda librar como este. Solo Dios es capaz de obrar una salvación tan perfecta y eficiente. En el capítulo que estudiaremos el lunes, vamos a ver que Él es soberano en el cielo y en la tierra. A veces se creía que los dioses solamente mayores gobernaban en el cielo y no se inmiscuían en la tierra. Pero el Dios de Daniel, el Dios de los judíos, es un Dios que es soberano, que tiene el control en el universo y en este planeta oscuro o azul llamado Tierra. Después también vamos a aprender en la lección del miércoles que viene, sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Todas estas frases las he sacado, hermanos, del libro de Daniel. Yo alabo al Señor porque Daniel revela mucho acerca de Dios. Daniel es un libro que revela de Dios. Alabo al Señor por eso. Lamento bastante, porque soy cristiano de cuna, desde pequeño, lamento bastante que los teólogos, los académicos, se han centrado en los imperios, se han centrado en descifrar sobre las bestias, y no se dan cuenta que Daniel es una revelación acerca de Dios. Dios está revelándose a los paganos, a otras etnias, está revelando su carácter, está revelando su naturaleza. Ese es el objetivo por el cual Daniel ha sido escrito. Y no estamos equivocados. Voy a enseñar algunos textos que me dejan pasmado. Interesante. Vamos a seguir avanzando. No hay Dios que pueda librar como este, es el título. Aquí está la historia que vamos a ver.
Esta es la historia que vamos a ver en el capítulo 3. Voy a leer el capítulo 3, por favor. Dice así: el rey Nabucodonosor, 3:1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, de hecho, la arqueología ha encontrado que sí existe este campo de Dura, ¿no? Tel Dura le llaman, ¿no? Este campo, de hecho, que en Babilonia había muchos campos que tenían ese nombre, ¿no? Tel Dura. Así es que se cree que estaba a unos 10 kilómetros de la ciudad de Babilonia, el campo que Daniel está hablando. Así que es interesante que la arqueología habla de que hay esos lugares con ese nombre llamado Dura. Dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Aquí la tengo en un dibujo, ustedes ven la estatua. Nabucodonosor lo que está haciendo es reemplazando a lo que Dios le había revelado. Dios le había revelado que iba a venir un reino que no iba a tener fin, que ese reino era un reino eterno, que ese reino iba a aplastar a todos los reinos y que iba a permanecer para siempre. Eso es la revelación que Nabucodonosor había recibido en el capítulo 2. Pero este rey, quizás porque era de una escuela netamente pagana, completamente pagana, ha olvidado al Dios de Daniel, ha olvidado la revelación que Dios mismo le había revelado a través de sueños, y ahora él quiere suplantar a ese reino que iba a venir, a ese reino que iba a ser establecido. Él lo que hace del sueño es desdibujar el sueño, es añadirle sus propios elementos. Fíjense, ahora vemos aquí una estatua de oro. Desde la falda hasta la punta de la cabeza, ven ustedes, era de oro, ¿sí? Probablemente bañado en oro, pero una estatua de oro. Lo que está diciendo es Nabucodonosor con esta estatua es que no va a venir Medo Persa, no va a venir Grecia, no va a venir el imperio final. Babilonia se va a perpetuar en el poder. Él está hablando de una hegemonía que es para siempre, ¿no? Con esta imagen, él está contradiciendo a la revelación que Daniel le había dado de un reino eterno que nunca tendría fin. Él quiere perpetuarse en el poder, es humano. Él quiere que sus antecesores y los que sigan después de él hagan de Babilonia la mayor metrópoli, hagan una mega ciudad, un mega imperio que dure por la eternidad, que medos persas no lo puedan vencer, que griegos no lo puedan vencer. Él quiere que esta imagen babilónica sea para siempre, contradiciendo, suplantando la revelación mesiánica. Por eso puse allí al lado a Jesús. Daniel quiere reemplazar el Mesías por la imagen de él, por la imagen de Babilonia, por la cultura de Babilonia, por la educación de Babilonia, por la religión de Babilonia. Hermanos, esto no es nuevo. Cuando uno lee toda la Biblia, vemos nosotros que siempre el diablo trata de suplementar la obra de Jesús por otro tipo de obras. Esto sucedió en la Torre de Babel también, donde estaban haciendo un edificio que llegase hasta el cielo. Entonces, siempre los gobiernos, los reinos tratan de quitar y de deshacerse de Jesús. Es lo que está haciendo Nabucodonosor. Y le voy a dar una cita de oro que ustedes van a ir entendiendo. Primero vamos a Daniel 2:44 para que ustedes no se olviden de cuál era la profecía que se le había dado a Nabucodonosor. Dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que eternamente no se corromperá y no será dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, él permanecerá para siempre. Este es el capítulo 2. Dios le había revelado que iba a haber un reino y que ese reino no tendría fin. Pero al hacer una estatua de oro, él está reemplazando este reino. Él no quiere ese reino. Él quiere perpetuar su propio reino, está en competencia con Cristo, quiere sustituir la obra de Jesús por la obra de Nabucodonosor. Sin embargo, escucha esta cita de oro. Tómele nota, por favor, hermano, esta es una cita de oro. Hechos 4, 23 y 28. Esta mañana una hermana compartió conmigo esta cita mientras yo estaba pensando, ¿no? Tenía una lucha mental
para saber qué significaba la imagen de Nabucodonosor. Así que una hermana compartió esto conmigo. Fíjese lo que dice. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. En esta cita, hermanos queridos, que nosotros tenemos aquí plasmada, vemos nosotros lo que está pasando en el capítulo 3 de Daniel. Ya David, por medio del Espíritu, había dicho o había profetizado que las naciones se rebelan contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Y sigue diciendo la pregunta, ¿por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Hermano, no es que estaban tratando de matar a Mesac, Abednego, sino que estaban tratando de luchar contra Dios y contra su Mesías, contra el que Él había escogido. Cuando usted lea el capítulo 3 de Daniel, usted tiene que pensar que hay una lucha contra Dios y contra su Mesías que Él ha escogido. Esa es la situación. Dice que estos reyes hacen planes, ¿no? Y es verdad que en esta ciudad, dice Pedro, se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Aquí ya está la revelación del significado de los pies de la imagen del capítulo 2. Usted se acuerda que los pies eran de barro y en parte de hierro, ¿no? De barro cocido y en parte de hierro. Y decía que era un gobierno dividido. Bueno, aquí vemos nosotros que este gobierno o este reino dividido eran Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo judío de Israel. ¿Para qué? Para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Entonces, de acuerdo a los pasajes que estamos leyendo, hay una rebelión contra Dios y contra su Cristo, es contra el Mesías. En el capítulo 3, Nabucodonosor está haciendo una lucha contra el Cristo, contra el Mesías, contra el Salvador. Ese es el kit de este tema. Espero que nuestros ojos puedan ser abiertos para comprender que las Escrituras tratan de Jesús. Sigamos con la historia, ¿no? El siguiente versículo sobre Daniel 3 que estamos leyendo dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero lo que vemos en este versículo es una estatua que el rey ha levantado, ¿no? Es una estatua que Nabucodonosor ha levantado con el objetivo que se la dedique y comiencen a adorarle los pueblos, las naciones, las personas. Pero en el capítulo 2, Dios había revelado que Dios iba a levantar un reino. El Cristo tenía que ser levantado en la cruz. Jesús dijo mismo en Juan: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El Cristo tenía que ser levantado porque Él era el centro de atención y de atracción. Pero Nabucodonosor ha levantado una imagen para que en lugar de Cristo la gente sirviese a esta imagen y se arrodillase, le venerase, rebelándose contra las profecías bíblicas donde se menciona que el Cristo tenía que ser levantado. El mismo Jesús le había dicho a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Hijo de Dios el que tiene que ser levantado para que la gente tenga vida eterna. Pero así, igual como Nabucodonosor, hay muchas personas que levantan otros monumentos. Levantan los 10 mandamientos, levantan la alimentación, levantan su propia iglesia, levantan su propio profeta,
y entonces dice, si tú no crees en el profeta tal, entonces tú no vas a ir a la vida eterna. Si tú no comes como nosotros no comemos, tú no vas a ir a la vida eterna. Si tú no crees en las 17 doctrinas o 30 doctrinas que tenemos, tú no vas a ser salvo. ¿Me comprendes? La gente está levantando sus propios monumentos, pero hay un monumento que Dios ha levantado, es su Cristo, es su Mesías, que todo aquel que cree en ese Mesías tiene absolutamente el perdón de sus pecados, tiene vida eterna. Me he dado cuenta que en la Escritura el diablo levanta sus monumentos para distraernos, para que nos desviemos del camino correcto. Pero otra vez, aterrizando en Daniel, podemos ver de que Dios tiene a un hijo de hombre que ha sido levantado para ser el salvador de todos nosotros. Continuemos con el estudio. Algo más que puedo ver en Daniel 3, 4, 5, fíjese. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sí, es el rey Nabucodonosor. Dios no ha levantado a esta estatua de oro. Dios ha levantado a su Cristo para ser el Salvador del mundo, pero el rey Nabucodonosor quiere detener la historia, quiere llevar la historia hacia otros cauces. ¿Me comprende? Él quiere que ese gobierno babilónico se perpetúe. De paso, que en Apocalipsis se vuelve a mencionar de Babilonia, y esto es importante que entendamos. La historia no queda aquí, pero él quiere desviar la historia, él quiere llevar la historia por otros lados. Como habíamos mencionado anteriormente, recuerden el pasaje de Hechos, que para mí es fundamental, ¿no? De Hechos 4:23, dice: ¿sí, por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Sí, los pueblos luchan contra Dios y contra el Mesías que Él escogió. No están contentos con ese Mesías. Creen que ese Mesías debe ser a la medida de ellos. Tratan de desvirtuar la obra del Mesías, tratan de encauzarlo por otro lado. Pero dice la Biblia que esos planes que ellos tienen son inútiles, los planes de estos reyes de este mundo. Sí, son inútiles, esos planes van a fracasar, sí, porque la promesa o la profecía ha de cumplirse. Entonces aquí está, el rey está diciendo de que se postren ante esta imagen que él ha hecho. Además de eso, hace algo también el rey, que está en Daniel, hace un decreto de muerte. Este es un decreto de muerte por causas religiosas, que de hecho esto de aquí ha seguido a través de la historia hasta nuestros tiempos, ¿no? Hay decretos de muerte por causas religiosas. Aquí vemos un decreto de muerte, dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es lo que dice el rey Nabucodonosor, que quien no adore a la imagen que él ha fabricado o ha mandado a fabricar, cualquiera que no se postre y adore, dice, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De hecho, que también en el siglo XIX, yo mucho resalto, se han encontrado arcillas donde mencionan los hornos. En las épocas de Nabucodonosor de Babilonia habían muchos hornos, así que esto no es un cuento de hadas. Se ha comprobado en esas letras cuneiformes que hay mención a hornos de fuego que eran preparados para hacer los ladrillos, y así construyeron la ciudad de Babilonia. También una especie de redondel donde se adoraba a Istar. Aquí hay una amenaza de muerte, ¿no? Para el que no adore esa imagen. En Apocalipsis esto se vuelve a repetir, pero de una manera más avanzada, más tecnificada, hermanos. Fíjense Apocalipsis 13. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Parecido, ¿verdad? Hay mucho parecido, pero el Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis, o la imagen de Apocalipsis está más tecnificada. Porque la imagen de Nabucodonosor tenía oídos y no oía. Tenía ojos pero no veía. Tenía pies pero no andaba. Pero la imagen que está en Apocalipsis es una imagen que se ha dado aliento. Esta palabra aliento viene del Génesis, cuando Dios hizo también una imagen, ¿se acuerdan?
una imagen, y a esa imagen le dio su aliento, y dice que ese fue un ser viviente. Pues bueno, esta imagen de Apocalipsis es una imagen que recibe aliento. No lo había notado antes, pero ahora haciendo paralelismos me di cuenta que la imagen de la bestia, de allí se le da vida para que pueda vivir, ¿me entiendes? Y para que esta imagen hablase, como Adán comenzó a hablar, e hiciese que todos los que adoren la imagen de la bestia fueran muertos. Por lo tanto, esto no es un día. Aquí está hablando de una imagen que habla, una imagen que exige adoración, ¿me entiende? Aparte de la bestia, esta imagen exige adoración, esta imagen habla. Bueno, este es un tema para otro estudio. Yo solo les doy las referencias a ver si alguno de ustedes puede hacer un estudio personal de Apocalipsis 13. Volviendo a Daniel, sigue diciendo Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Las consecuencias del decreto de muerte era que finalmente, dice, las naciones, los pueblos, las lenguas, todos vinieron a adorar a la imagen que Nabucodonosor había levantado. Hubieron personas que en ese lugar ya les gustaba adorar cualquier tipo de dioses, así que para ellos no hubo problema. Fue problema para aquellos que no adoraban ese tipo de dioses. Para ellos sí fue un problema terrible, y eso vamos a ver en el otro pasaje bíblico, ¿no? En el siguiente. Aquí hay un problema. Dice así: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Por supuesto, había un pueblo distinto, siempre fueron los judíos. Ellos eran monoteístas, adoraban un solo Dios. Ellos no adoraban dioses ajenos. En el primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que había un pueblo que adoraba a Dios, a Jehová Dios, y tuvieron sus representantes. Allí vemos a tres varones, o muchachos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes no estuvieron dispuestos a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, porque ellos respetan a Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos respetan a Dios. Ellos respetan a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué va a pasar con estos muchachos que no han querido adorar la imagen? Avanzando un poco más, dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Interesante lo que estos jóvenes hacen, ¿no? Estos jóvenes deciden confiar en su Dios. Estos jóvenes deciden creerle al Dios de sus padres, de Abraham y Isaac. Ellos deciden servir a Dios frente a una corriente que los envolvía. Frente al peligro y a la amenaza de muerte, estos jóvenes deciden servir a Dios. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense, están amenazados de muerte, pero ellos confían en el Señor, ellos confían en Dios, y ellos saben que Dios los va a librar. Y dicen: de tu mano, Dios, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua. Es decir, estos jóvenes deciden permanecer en su fe. Así los cielos se desplomen, así Nabucodonosor se enoje, porque luego se enojó,
suceda lo que suceda, pase lo que pase, ellos están dispuestos a confiarle a Dios. Ellos están dispuestos a creerle a Dios. Saben que Dios es el Dios de la historia, no es Nabucodonosor el Dios de la historia, no es Nabucodonosor el que debe guiar la historia. Ellos saben que Dios es el Dios de la historia, que Él quita y pone reyes. Y ellos entienden el plan de Dios. Ellos están en sintonía con la profecía. Ellos saben que Dios a establecer un reino que nunca tendrá fin. Ellos conocían bien las profecías mesiánicas. Ellos deciden obedecer al Mesías. Ellos deciden permanecer en esa fe que todavía no había sido revelada, porque estaba para el futuro. Jesús todavía no venía, pero ellos deciden confiar que ese mismo Jesús que les ha prometido un Mesías, o ese Dios que le ha prometido un Mesías, también los puede librar del horno de fuego. Y claro que los libró. Ustedes saben la historia. Nabucodonosor echa a los personajes, a estos 3 personajes, al horno de fuego. Sin embargo, se sorprende porque ese horno quemaba 7 veces más, tanto que la gente que los echó también se quemó, pero ni un pelo fue tocado de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey mira por el horno, ve que hay uno más. Hay uno como un hijo de hombre. Él dice, pero yo eché a 3 porque hay 4. Hay uno como un hijo de hombre. Como en una película, Nabucodonosor puede ver el éxito del Mesías, puede ver que en las manos del Mesías las personas están seguros. Nabucodonosor, como en película, como en una visión, ve a uno como hijo de hombre dentro del horno de fuego que está salvando a su pueblo, salvando a sus hijos. Nabucodonosor puede ver al Salvador y él dice es como uno de los hijos de los dioses. Vamos a leer lo que dice aquí. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como esto. Hermanos queridos, yo me quedo con la última frase, porque no hay Dios que pueda librar como esto. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, usted va a encontrar a Dios librando a su pueblo, Dios rescatando a los israelitas del faraón, Dios a través de mano poderosa librando a ese pueblo, abriendo el mar Bermejo, Dios abriendo el río Jordán. Vamos a ver que Dios siempre está librando a su pueblo. Esos actos de Dios son actos salvíficos. Podemos ver también a Dios librando a su pueblo con David cuando vence a un gigante. De estas historias de salvaciones pequeñas podemos ver en la Biblia a Dios ahora librando del horno de fuego a sus hijos. Estas historias de salvación son pequeñas historias, porque Dios interveniría en la historia y a través de Jesucristo Dios efectuaría la salvación más grande. Dios efectuaría el acto más sublime y más excelso. Dios iba a salvar al mundo. Dios iba a salvar a través de Jesús a las personas. Por eso dice el texto, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Sí, hermanos, ese Dios es Jesucristo, es ese hijo de hombre que se paseaba allí en el horno de fuego. Ese hijo de hombre más tarde nos libraría de una tan grande muerte. Ese hijo de hombre nos daría la redención. Ese hijo de hombre nos salvaría, traería en sus brazos salvación. Esos pequeños actos de salvación del Antiguo Testamento solo son oscuras profecías del gran acto que Dios ha hecho en Cristo al morir Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para nuestra redención y nuestra salvación. Sí, hermanos, los actos de salvación que a veces nos admiran, que están en el Antiguo Testamento, son pequeños actos del mayor acto de Dios al dar a su Hijo para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Es lo que yo puedo ver a la luz de la Biblia. Escuche este pensamiento. La naturaleza de la relación entre la salvación revelada en el Antiguo Testamento
y el Evangelio de Jesucristo es algo que nos esforzamos en entender sobre la base de nuestra teología bíblica. No es tarea fácil y suele caer fácilmente en el olvido a favor de un acercamiento más moralizante y lleno de lugares comunes en cuanto al significado para nosotros. Un enfoque cristiano y bíblico consecuente comienza con el Nuevo Testamento y en especial con el Evangelio. Lamentablemente, cuando vemos esos actos de salvación, como hemos estudiado hoy día con Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros lo enfocamos desde un aspecto moral. Ah, qué lindo que fueron esos jóvenes, enfatizamos la fe que tuvieron. Pero este autor de aquí nos está mencionando que todas las salvaciones que están reveladas en el Antiguo Testamento son figura, son una profecía, son una parábola del gran acto de Dios en su Hijo. La salvación mayor, la más grande salvación que Dios haya efectuado está en el Nuevo Testamento. Está en el Hijo de Dios que fue crucificado entre dos ladrones, dando su vida para el perdón de nuestros pecados, trayéndonos salvación y vida eterna. Es lo que nosotros podemos sacar de esta frase, que simplemente este acto de salvífico de Dios es un acto que sería a mayor escala cuando Jesús vendría para el perdón y para la expiación de nuestros pecados. Jesús es su Salvador, es un Salvador suficiente y perfecto. En la cruz del Calvario eso quedó marcado con su sangre que derramó, ha limpiado nuestros pecados. Por lo expuesto, Él llega a ser nuestro perfecto Salvador. Nosotros no tenemos que mirar al futuro, sino que tenemos que mirar al pasado, al acto de Dios por nosotros, cuando envió a su Hijo para que muriese por nuestros pecados. Mirar al pasado significa creer que el futuro que todavía no viene está también en las manos de Jesús. ¿Me comprende? Mirar al pasado no es quedarse en el pasado, porque en Jesús está el pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros creemos en Jesús, también estamos creyendo que Él traerá la historia de este mundo a un final feliz, que la historia está en las manos del Mesías, en las manos del Salvador, estamos más que seguros. Termino con la historia de Policarpo. Policarpo fue un cristiano de la época después de Juan, el que escribió Apocalipsis, discípulo de Juan, Policarpo. Cuando el rey le dijo que lo adorase, ¿no? El emperador, él dijo que no lo iba a hacer, que 86 años ha adorado a Cristo y nunca le ha defraudado, y que Cristo era su Salvador, y que lo podía matar y si lo quisiese, pero que él no iba a adorar al emperador porque él sabía quién era Jesús y que Jesús no lo había defraudado, era su Señor y había muerto por sus pecados. A Policarpo no fue librado del horno de fuego, fue quemado, pero él murió en la fe del Señor Jesucristo. Él murió creyendo en la salvación que Jesús le había ya otorgado a él. Quizás tengamos que pasar por algún asunto como esto, quizás no seamos librados como Sadrach, Mesach y Abednego, y eso no es porque nos falta fe, sino porque ya tenemos la salvación. Nosotros vivimos del otro lado de historia, y si morimos ahora, con seguridad, el Señor también nos levantará entre los muertos. Que Dios nos bendiga. Amén.